Ahora sí, vamos a ir a la palabra de Dios. Primera carta del profeta Samuel, capítulo 17, verso 43. Dile, Señor, esta palabra es para mí. Háblame en este día. Dame dirección para mí y toda mi casa. Tu Espíritu, Señor, traiga revelación fresca para mí. Mi entendimiento sea renovado hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 17, versos del 43 al 51. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. ¿Estamos ahí? Listo. Y dijo, bueno, antes de ir a la palabra, esta es una porción de el encuentro de David con Goliat, y Dios nos va a hablar cosas a través de esta escritura. Amén. Y dijo el filisteo que estaba frente a David, Goliat: yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces, diga conmigo, entonces dijo David al filisteo, Goliat: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él sabía bien con quién iba. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron que su paladín era muerto, huyeron. Amén y amén. Dale esa alabanza al Señor. Aleluya. Aleluya. Qué impactante este joven. Era un joven, David era muy joven cuando tuvo que enfrentar a Goliat. Él quizás no estaba pensando que tan pronto él iría a ser usado por Dios. Pero de hecho David tenía un llamado. Dios había hecho un llamado a todo Israel para que fuesen usados para la gloria de Dios en su tiempo. Y Dios siempre había estado con Israel. Dios siempre había estado protegiendo al pueblo de Israel. Así que en algún momento Dios iba a hacer algo inesperado para salvar a su pueblo. Y Dios decidió en esa hora usar a David. Pero David ya había sido ungido con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios había venido sobre él. ¿Recuerdan la historia? Eso está en 1 Samuel capítulo 16, verso 13. Y el profeta Samuel, por orden de Dios, fue a la casa de Isaí, el padre de David, y le dijo: vas a ungir al que yo te diga. Y pasaron todos los hermanos de David, y Dios le dijo: ninguno de esos es. Y entonces el profeta dijo: ¿y entonces a quién voy a ungir? Y entonces le dijo al papá Samuel:
¿Hay otro más? Sí, hay uno que está allá, mi hijo menor, el que está pastoreando las ovejas allá en el campo. Pues tráelo, porque parece ser que ese es el que Dios ha elegido. Dios llama y unge con su espíritu. Nos da de su espíritu, y dice ahí la escritura: Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Quiere decir que Dios llamó a David e hizo que su espíritu viniera sobre él. Y sabes, Dios llama, y cuando Dios nos llama, nos da su espíritu. ¿Para qué? Para que triunfemos. Dios nos llama en Cristo Jesús a salvación, pero nos da su espíritu. Y tú has sido llamado por Dios para que seas hijo, y su espíritu ha venido sobre ti para que tengas triunfos. Aleluya. Aleluya. Y saben, somos salvados. Somos salvados porque estábamos apartados de Dios. No estábamos apartados para Dios, estábamos apartados de Dios. ¿Saben lo que dice la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 3, verso 23? Verso muy conocido. Y dice la escritura en Romanos 3, 23: por cuanto todos pecaron. Para nosotros sería: por cuanto yo pequé, estoy destituido. Estoy por fuera de la plenitud de Dios. No podré tener la plenitud para la cual fui hecho a imagen y semejanza de Dios. Todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Todos somos creación de Dios con un propósito, pero se echó a perder esa creación por causa del pecado. El pecado, la rebelión del hombre, nos puso división. Quedamos por fuera del plan de la plenitud de Dios a causa del pecado. Pero vino Jesús, diga conmigo, vino Jesús para justificarnos, para decirnos: ya no debes, tu pecado ya no te aparta de Dios, ahora yo pago la cuenta, soy el Cordero. Desde el día en que yo muera y resucite, tú, si has creído en mí, estás habilitado, tienes amistad con Dios, tienes comunión con Dios, vuelves al plan original de Dios, tienes la bendición del Padre para que prosperes y tengas victoria en la tierra. Aleluya. Aleluya. Ahí en Romanos capítulo 5, verso 1, dice que hemos sido justificados porque estábamos sin justicia, estábamos muertos en nuestro pecado, no teníamos comunión perfecta con Dios, no había acercamiento con Dios, no había comunión con papá. La condición de pecado y de maldad de nosotros nos apartaba de la atmósfera de la gloria de Dios, y el propósito para el cual fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios no se podía cumplir en ningún ser humano. Alguien tenía que pagar la cuenta y acercarnos a Dios, conectarnos con Dios, conectarnos al propósito divino de Dios de darnos una vida sobrenatural y maravillosa y eterna. Se había perdido. Y solo uno podía pagar el precio: el mismo Dios. El mismo Dios tuvo que encarnarse y venir a pagar el precio impagable por cualquiera de nosotros. Así que solo Jesús, el Hijo de Dios, podía pagar la cuenta derramando su sangre y muriendo por la maldad y el pecado que nos había apartado históricamente de Dios, para que volvamos a tener comunión con Él. Volvamos ahora sí al principio. Tenemos comunión con Dios. Dios nos habla, nosotros le hablamos. Sentimos su presencia, la atmósfera del cielo y la eternidad están aquí con nosotros, porque alguien nos habilitó. Alguien nos justificó por misericordia. Y fueron los méritos de Él y no los nuestros. Pero nuestra conexión es por fe. Yo creo en lo que hizo Jesús y estoy libre de mi pasado. Y tengo comunión con papá. Y vuelvo a tener lo del principio: unidad con Dios, amistad con Dios, y mi vida va a llegar a su propósito. Voy a tener la plenitud porque estoy volviendo en amistad con Dios. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tienes fe en que Jesús ha borrado tus pecados, entonces tú ten paz con Dios.
Ten paz con Dios, cree que Dios tiene ahora amistad contigo, que Dios está en paz contigo, tú estás en paz con Dios, porque ya Jesús pagó por esa enemistad que había y ahora tú y yo somos herederos de todo lo que Dios había hecho desde el principio. Dale ese aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. David sufrió una transformación porque fue ungido, fue escogido como tú y yo hemos sido escogidos. Tú y yo hemos sido llamados por Dios para vivir el plan maravilloso de la gloria de Dios en esta tierra y tener eternidad con Él. Por eso estamos salvados. Él nos llamó y nosotros aceptamos el llamado y creímos en la obra perfecta de Jesús y nos habilitó para ser libres y sanos, perdonados nuestros pecados y volver a empezar y tener al Espíritu con nosotros y ahora tener una vida con propósito, camino a la eternidad. Eso cambió nuestra historia y somos hijos de Dios ahora. David tenía esa certeza, David tenía esa seguridad. Dios está conmigo porque el Espíritu de Dios había venido sobre él. Así que cuando él se paró delante del gigante, le dijo: gigante, tú crees que me vas a vencer, pero es que tú no sabes lo que yo sé. Tú eres un hombre natural, pagano, pero yo soy uno a quien Dios se ha revelado con poder y me ha dicho: tú eres mi hijo y te voy a bendecir y no habrá enemigo grande para ti. Tú los vas a derribar y los vencerás. Yo vengo para la victoria y no la derrota. Aleluya. Eso era lo que tenía David en el corazón. Por eso no le temblaron las piernas cuando estuvo frente al gigante. Y alguien podría decir: ¿y usted cómo lo sabe, pastor? Porque él corrió. Él corrió. El gigante estaba ahí, le estaba gritando y le estaba diciendo: soy perro, ¿por qué vienes a mí con esas fachas si no tienes espada, no tienes escudo? ¿No eres un guerrero? ¿Vienes con una onda? ¿Cómo vas a pelear así conmigo? Se burlaba de él. Pero en cuanto acabaron de hablar y David sabía quién era, tenía convicción. Diga conmigo: convicción. Tenía tal convicción que le dijo: hoy mi papá te va a entregar en mis manos. Hoy no soy yo el que viene solo contra ti, vengo con mi papá. Hoy yo te voy a cortar la cabeza. Tenía tal seguridad, y esa seguridad la tiene alguien que tiene comunión con papá. Alguien que tiene comunión con Dios sabe quién es. Y sabes, tú y yo necesitamos saber quiénes somos. ¿Quién está con nosotros y cuál es el destino y el propósito de Dios para nosotros? No es la derrota, no es la mendicidad, no es la locura, no es la frustración, no es la amargura, no es morir antes de tiempo, es que se cumple el plan de Dios en mi vida. Y yo lo sé porque camino con Él. Y David tenía muy claro: tú no me vas a vencer, porque el plan de Dios es que yo prevalezca. Tú no me vas a vencer porque mi pueblo no fue hecho por Dios para la esclavitud y la miseria y la infelicidad y el pecado y la suciedad y lo torcido. No, mi pueblo fue hecho para la gloria de papá. Y tú vas a tener que salir de donde estás, porque el Dios viviente va a cumplir su promesa con mi vida. Aleluya. Aleluya. Esa era la seguridad. Un pequeño joven hablándole a ese gigante, un soldado profesional. Tú vienes a mí con tu lanza y con tu cultura pagana, con tu mundo, pero yo vengo en el nombre de mi Padre. Tenía Padre, tenía un Señor. Qué importante es que tú y yo sepamos quién es nuestro Padre, de quién eres hijo, a quién sirves, a quién sirves. ¿A quién le debes lo que eres? Tienes un Padre y no caminas sola, no vas solo, vas en el nombre de Él. Porque lo conoces, porque te relacionas con Él, porque conoces su palabra, porque la disfrutas todos los días, porque la vives y la compartes. Tú no te vas a dejar intimidar, tú no te vas a dejar desalentar por las circunstancias. Vas a ser como David: yo vengo a ti no para luchar y tener una posible victoria, vengo para tener la victoria, porque el Dios que está conmigo ha asegurado que yo voy a prevalecer. Tengo la bendición y eso lo tenemos en Jesús. Jesús ya nos dio la victoria en la cruz y al resucitar nos ha dado una posición nueva. Diga conmigo: tengo una nueva posición. Efesios capítulo 2 verso 6.
Dice el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Éfeso y les dice: hemos cambiado de posición. Hemos cambiado de posición. Ya no eres la misma persona, cambiaste de posición. Es como cuando en una institución te suben a un grado mayor de responsabilidad, de autoridad. Te ponen de jefe, de coordinador, de administrador, de gerente. Cambiaste de posición. Estabas en otra posición, pero ahora tienes mayor rango, tienes mayor autoridad. En la policía, en las fuerzas militares les ponen galones. 2, 3, 4 galones. 1, 2 estrellas, 1, 2 soles. Son signos de grado de autoridad. Y cuando nosotros estamos en Jesús, tenemos otra posición. Dice ahí la Escritura, Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso, que nosotros estamos con Cristo sentados. Diga conmigo: yo estoy sentado en lugares celestiales. Estoy sentado en lugares altos. Diga conmigo: yo estoy en un lugar alto. Estoy en un lugar de autoridad. Estoy en un lugar celestial del Espíritu. Estoy en contacto con lo sobrenatural. He cambiado de posición. ¿Sabes? Nosotros tenemos una realidad natural, que es la que podemos ver ahora con nuestros ojos naturales, pero hay otra realidad, diga conmigo, hay otra realidad que es la espiritual, que es la celestial, la que está por encima de lo natural, porque lo natural va a perecer, pero lo que es sobrenatural, lo que es espiritual, lo que es de las cosas del cielo van a prevalecer para siempre. Y en Cristo Jesús, tú y yo tenemos acceso a las cosas del cielo, tenemos acceso a las cosas del cielo, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Has cambiado de posición. Aleluya. Así que tienes una nueva posición. Y yo creo que eso es lo que tenía David. No lo tenía completo, lo tenemos nosotros completo en Cristo. Él no lo tenía completo, pero lo tenía delante de ese gigante. Él era más grande que el gigante. La posición de David era más alta espiritualmente que la del gigante. El gigante se veía grande en lo natural, pero en lo espiritual estaba perdido. Estaba destinado a la derrota porque el Dios viviente no lo iba a respaldar a él. Y Goliat era creación de Dios también, mas no hijo de Dios. No era escogido. David también era creación de Dios, pero era escogido y ahora el Espíritu de Dios estaba sobre él. Así que el más grande no era Goliat, el más grande era David. Tenía una posición más alta. El diseño de Dios, lo sobrenatural de Dios estaba con David. Por eso, siendo tan pequeño, le pudo cortar la cabeza. Y saben, eso es lo que nosotros necesitamos saber que tenemos. Quizás tú te ves y te ves en lo natural. Y claro, tenemos que vernos en lo natural, pero tenemos que aprender a ver. Diga conmigo: yo quiero aprender a ver mi dimensión espiritual. Nosotros ahora estamos sentados en lugares celestiales, lugares altos con Cristo. Quiere decir que tenemos acceso a las cosas del cielo. Tienes acceso a las cosas del cielo. Tienes acceso a lo celestial, a lo divino, a lo sobrenatural, a lo maravilloso. Por eso ocurren los milagros. Porque cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, lo celestial a lo cual tú y yo tenemos acceso, se comienza a manifestar. Eso no le pasa a la gente natural, pero a nosotros sí, porque nosotros en Cristo tenemos acceso al cielo. Y ese cielo se manifiesta en la tierra y te da la bendición, te da la victoria. Por eso ese gigante no fue problema para David y tampoco va a ser problema para ti. El cielo está abierto para los hijos de Dios. Aleluya. Por eso David no tuvo miedo. Y dice aquí la Escritura que él corrió en cuanto el gigante se comenzó a mover, Goliat, él corrió. O sea, él decía: ya no aguanto más. Yo ya quiero ver el cielo golpeando ese gigantón y haciéndolo caer. Y yo no sé cómo voy a hacer, pero le tengo que cortar la cabeza. Porque le dijo: yo te voy a cortar la cabeza. O sea, David sabía lo que iba a hacer. Así que David corrió. Él dijo: tengo tal seguridad. Estoy tan seguro. ¿Quién soy yo? Yo soy el elegido para tener victoria, para honrar a mi Dios y bendecir a mi nación. Para eso me llamó papá. Y tengo tal convicción aquí adentro que no me aguanto las ganas de verlo a este caer. Y corrió. Alguien que tiene esa convicción
no le teme a nada. Y esa convicción y esa capacidad de enfrentar las circunstancias y las adversidades está en ti, está en mí, pero necesitamos activar ese poder de Dios. Necesitamos activar esa realidad, esa otra realidad, porque en Cristo ya somos vencedores. Ese fuego ya está en ti y está en mí, como dice la Escritura. Pedro escribe en su epístola, en el capítulo 2, en su primera epístola, en el verso 9, nosotros somos linaje de Dios. Eres linaje. O sea, antes de ser Sánchez, Pérez, Barinoto, Gutiérrez, García, Egusquiza y todo lo demás, antes de ser todo eso, ahora ya eres linaje de Dios. Eres escogida, eres escogido. El poder de Dios está en ti para que se cumpla el propósito de Dios en ti. La derrota, la mendicidad, la enfermedad que me detiene, el trauma, el pecado antiguo y viejo, la vieja vida, no, para que se cumpla el propósito de ti a través del poder del Espíritu. Linaje, diga, yo soy linaje. Yo soy linaje. ¿Y qué dice la Escritura? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que anunciemos que el reino de Dios es hoy y para siempre. Aleluya. Dios nos ha sacado de una realidad y nos ha puesto en la otra para que anunciemos su gloria. Aleluya. Pedro escribe algo maravilloso. Son ustedes, somos nosotros. Linaje. Diga conmigo, yo soy linaje de Dios. Soy descendencia de Dios. Soy como David. Así que ningún gigante me va a parecer grande, porque yo tengo convicción a qué me llamó papá. Y su espíritu está en mí. Su espíritu está en mí. Eso es algo tremendo. Y saben, Dios quiere que tengamos esa victoria. Pero nosotros necesitamos estar más conectados con la realidad sobrenatural a la que tenemos acceso gracias a Jesucristo y gracias a que recibimos el Espíritu, que la conciencia que tenemos de lo que estamos enfrentando. Tenemos más información de las cosas naturales que enfrentamos, que nos olvidamos de nuestra otra dimensión, la otra realidad que es parte de nosotros, lo sobrenatural. La gloria de Dios está con nosotros. Porque recuerden, estábamos, diga conmigo, estábamos destituidos, estábamos sin poder ver la gloria de Dios. Pero ahora, justificados en Cristo, ya podemos ver la gloria de Dios. Así que cuando enfrentes una tormenta, un problema, un abuso, una injusticia, una enfermedad, una intervención demoníaca, tú tienes que saber que tu herencia ahora es lo sobrenatural. Dios manda tu fuego. Dios manifiesta tu gloria y echa fuera mi enemigo espiritual. ¡Aleluya! 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 Y saben, Dios nos ha capacitado. Diga conmigo, Dios me ha capacitado. Me ha dado espíritu de osadía. Pablo le escribe a Timoteo, su discípulo, en su segunda epístola, en su segunda carta, en el capítulo 1, en el verso 7, y le dice, Timoteo, Dios no te ha dado espíritu de timidez, de inseguridad, de duda, de incredulidad, de temor, de miedo, de pánico. Dios te ha dado espíritu de osadía, Timoteo. El Espíritu de Dios está sobre ti a través de Jesús. Entonces, ¿por qué tienes miedo? Dios te ha dado espíritu de poder. Diga conmigo, espíritu de poder. Espíritu de amor y de dominio propio. Eso es lo que está ahora en nosotros. Tenemos esa convicción. El espíritu de poder está en mí. Tengo que activarlo. Tengo que activarlo. Tengo que usarlo. Eso fue lo que hizo David. Usó lo que ya tenía. ¿Estás convencido, David? Entonces ve y enfréntalo. El rey Saúl, recuerdan, quería desanimarlo. Le dijo, pero tú no puedes ir, muchacho. Le dijo, muchacho, tú eres un muchacho. Le dijo, tú no estás en condiciones. Ese que está allá al frente, intimidando a todo Israel, es un soldado profesional, entrenado para matar. Y tú eres un muchacho, no puedes ir contra él. Pero David estaba ungido y él sabía que sí podía. No por él,
sino por el que estaba sobre él. Tenía el llamamiento y tenía el espíritu. Así que le dijo: rey, yo voy. Y le dijo: yo voy. Y yo voy. Hasta que el rey dijo: bueno, anda. El rey accedió. El rey lo dejó ir. Y es algo que tú y yo necesitamos hacer. Señor, yo quiero ir. Yo no voy a estar más evadiendo este asunto. Yo no voy a estar maquillando esta realidad de mi corazón. Yo no voy a estar evadiendo este asunto de mi matrimonio. Yo no voy a estar más maquillando esta realidad con mis hijos o mi interioridad sexual o mis asuntos de inclinación. Yo no voy a seguir ocultando eso. Yo estoy ungido y voy a enfrentar esa realidad. Voy a enfrentar esa realidad como David enfrentó a ese gigante. Y el destino que Dios me ha dado es que tengo poder para vencer eso que me está deteniendo. Aleluya. Aleluya. Así que, mis amados, tenemos el espíritu de la osadía, no de la cobardía, para que enfrentes lo que estás postergando. Y yo no sé qué estás postergando. ¿Alguna mentira? ¿Algún secreto? ¿Algún pecado? ¿Alguna amistad ilícita? ¿Una asociación que no le agrada a papá? ¿Estás teniendo un estilo de vida torcido que no le agrada y honra a tu padre? Y sientes que es como ese gigante. Pero el Señor te dice: yo no te di espíritu de cobardía, ni de esclavitud, ni de miseria, ni de mendicidad. Te di un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te detengas, sé como David, corre, insiste, lo voy a enfrentar. Lo voy a enfrentar. ¿Es un vicio? ¿Es una mala costumbre? ¿Es una debilidad de tu carne? ¿Es un tema sexual? ¿Es un tema financiero? Pero tú sabes qué es lo que está aquí, como un gigante diciéndote: ¿puedes contra mí? Y te amedranta y te quiere intimidar con sus apariciones. Y te entra la duda y el miedo y el temor a tener que confesar lo que está pasando. Pero es como David: yo insisto en ir. Y no solamente insisto en ir, corro, porque ya tengo la convicción. Tengo la convicción de que voy a tener esa victoria. Es lo que el Señor te está diciendo hoy. Eres hija del Rey. Eres hija del Rey. Eres hijo del Rey. Entonces no tienes que temer, pero sí tienes que enfrentar. Yo no sé por lo que estés pasando, pero hoy el Señor te está diciendo: enfrenta esa realidad que estás viviendo. Enfrenta esa realidad que estás viviendo. Hazlo convencida de que Dios te ha capacitado. Dile: Señor, tú me has capacitado. Tú me has capacitado para poder enfrentar lo que estoy viviendo en lo íntimo o en lo exterior en mi familia. Yo tengo esa capacitación. Yo tengo esa capacidad para poder hacerlo en el nombre de Jesús, porque he recibido ese espíritu. Y saben, nosotros en Jesús estamos asociados. Diga conmigo: yo estoy asociada. Yo estoy asociado a la victoria de Jesús. Yo tengo sociedad con Jesús. Estoy asociado. Él tiene victoria, yo la tengo. Él me arrastra a esa victoria. Yo estoy adherido a Jesús porque le pertenezco. Entonces, cuando Él avanza, yo avanzo. Si Él resucita, yo resucito. Si Él ve la gloria, yo veo la gloria. Porque estoy adherido a Él, le pertenezco a Él. Él me lleva, soy llevado de Él. Entonces yo no tengo temor, porque no es mi pelea, es la pelea de Él. Y eso fue lo que le dijo a David: mi Dios te entregará hoy en mis manos. Y hoy los cuerpos de los que te respaldan, los filisteos, van a caer por tierra. Y nosotros vamos a tener la victoria. Era la convicción que tenía David. Y esa convicción viene de intimidad con Dios. Intimidad con el Espíritu Santo, intimidad con la palabra. Si no lo estamos haciendo, mis amados, los gigantes son gigantes. Y no nos digamos mentiras. Claro que son gigantes. Pero si yo no crezco en la naturaleza divina y sobrenatural que he recibido en Jesús, practicando su palabra, viviendo en intimidad y por el Espíritu, entonces los voy a ver grandes. Pero si vivo como vivía David, adorando,
sirviendo, con alegría, siendo generoso, alabando a Dios, creyéndole a su papá, entonces no vas a tener gigantes delante de ti que no puedas derribar. Estamos asociados a la gloria de Jesús que ha resucitado. Yo me asocio a su gloria porque le pertenezco. Pablo escribió a los romanos en el capítulo 8, en el verso 1, y les dice: ninguno está destituido ya. No hay culpa, no hay condenación para los que pertenecen a Jesús. Para aquellos que no andan conforme a la carne, ellos tienen la aprobación de Dios, tienen la bendición. Y Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 2, en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 14, dice: damos gracias a Dios porque siempre somos llevados en triunfo en Cristo Jesús. Si tú eres de Cristo, no es que tú creas solamente en Él, es que eres de Él. ¿Saben? Hay mucha gente que cree en Dios. Los demonios también creen. Dice el apóstol Santiago que los demonios también creen. No es solo creer, es que le pertenezco a Él. Él es mi Señor. Él manda sobre mí. Y no nos podemos dejar engañar. No es solo que creamos, es que seamos de Él y le sirvamos a Él. Los demonios también creen y tiemblan, dice el apóstol Santiago. Nosotros creemos y le pertenecemos a Él. Y dice aquí Pablo a los corintios: nosotros damos gracias a Dios porque somos de Cristo y nos lleva en Él de triunfo en triunfo, para que manifestemos al mundo su reino maravilloso, su gloria y su poder. Olor fragante. Cuando tú y yo estamos adheridos a Jesús, le pertenecemos a Él, no a nosotros. No, es que tú ya no te perteneces a ti. Primero le perteneces a Él y después a tu esposo, a tu esposa, a tu familia. Somos ciudadanos primero del reino de los cielos, después del Perú. Y tú y yo somos propiedad de Él. Y como Él es nuestro propietario, Él nos lleva en derrota, en mendicidad, en locura, en frustración, en divorcio, en cáncer. No, nos lleva como es Él, de triunfo en triunfo, para que seamos el aroma de Dios en la tierra. Ese es nuestro designio. Así que nada te puede quedar grande, nada, porque tú eres más grande que todo. El apóstol Juan, en su primera epístola, en el capítulo 4, verso 4, dice: más grande es el que está en ti y no te has enterado. Más grande es el que está en ti que el que está fuera de ti. Así que no le tengas temor, enfrenta eso. David tenía esa convicción: más grande soy yo. Lo siento mucho, Goliat, pero el gigante soy yo. Y tú eres el pequeño aquí, porque yo soy más grande que tú. Yo soy más grande que tú y te voy a vencer. Por eso tenía esa seguridad, esa convicción. Y esa misma convicción, y aún mayor, es la que tú y yo tenemos por el Espíritu Santo. Más grande es el que está contigo que el que tienes que enfrentar allá afuera. No sé qué sea, pero ya no le des más vueltas y corre como corrió David a enfrentar al siguiente. Te voy a liquidar hoy, y para asegurarme que no te pares, te voy a cortar la cabeza. Y Dios te ha dado la unción a ti, para que no solamente corras y enfrentes eso oculto o eso que está mal en tu matrimonio o en tu familia o con tus hijos, eso que está allí medio enredado y no está claro y no da vida, sino que estorba. Dios te dice: te he dado la unción, créelo. Eres más fuerte de lo que crees. En mi nombre, enfréntalo hoy, y para asegurarte que no se levanta, córtalo de una vez. Córtalo de raíz y tendrás mi bendición por siempre. Te voy a llevar hasta el final. Eso fue lo que hizo el Señor con David. Lo hizo rey y fue de bendición. Y Dios quiere que tú seas de bendición en tu familia, que tú seas de bendición en la institución donde estás, en tu oficina, en el trabajo, en el estudio. Tú eres de bendición. Tú derribas los gigantes porque sabes quién eres. Jesús te habilitó para que el cielo se manifestara a través de tu vida, y echarás fuera a los demonios, oraras por los enfermos y se sanara, reprendieras y declararas la bendición en lo que estás haciendo, porque tú le perteneces a Él. Y no hay nada en contra tuya que prospere si tú eres de Él. Estamos llamados a esa prosperidad.
Estamos llamados a esa bendición. Somos los que Dios ha llamado para hacer bendición en nuestra familia y en nuestro país. Como David. Fue de bendición para su familia y fue de bendición para todo Israel, porque se quitaron de encima a ese enemigo llamado el pueblo filisteo. Dios te quiere usar a ti. Así que no negocies con los filisteos. No negocies con Goliat. No postergues más la lucha. Enfréntalo. Hay poder en ti. El cielo está contigo. Dios enviará su poder sobre ti si le perteneces. Él te ungirá, te llenará de Él, de su sabiduría y de su poder. Enviará ángeles contigo. Pero tú no vas a ver la derrota. No la vas a ver, porque Dios te va a respaldar, porque su designio es que sus hijos brillen en la tierra. Que el olor fragante de Cristo esté en nosotros y demos testimonio que el reino de los cielos es aquí en la tierra, hoy y por siempre, a través de Cristo Jesús. Ese es el designio de Dios para ti. Así que no lo postergues más. No le tengas miedo a ese gigante. Tú eres más grande, no te has enterado. Ya estás habilitada para vencer. Solo tienes que activarlo. Diga conmigo, voy a activar la palabra de Dios en mi vida. Y voy a tomar el Espíritu de Dios en mí para activarme por fe. Y voy a enfrentar eso. Y yo siento esto en mi espíritu. Personas que han estado postergando cosas. Porque por ahí hay alguien que dice o que dijo, o oímos, y alguien por ahí escribió y se rió y dijo, hay que llevar la fiesta en paz. No, yo no voy a llevar ninguna fiesta del diablo en paz. La única fiesta que yo voy a llevar es la del Espíritu de Dios en mi vida. Pero ninguna fiesta mundana, ni de pecado, ni de mediocridad, ni de idolatría, voy a llevar yo en mi vida en paz. Porque eso es muerte, esclavitud y mentira. Eso es condenación. Yo no voy a llevar ninguna fiesta en paz. Voy a enfrentar lo que tenga que enfrentar conmigo o con algo más, y lo voy a enfrentar porque Dios me ha destinado a libertad en Cristo Jesús. Y no voy a negociar. Voy a enfrentarlo como Él me diga y voy a tener la victoria, porque ese es el designio de los hijos de Dios, que tengamos triunfo en triunfo. Como Jesús ha triunfado, así tú y yo vamos a triunfar para testimoniar al mundo de que Jesús es el Señor. Si lo ha hecho conmigo, también lo hará contigo. Aleluya, vamos a adorarle hoy. Levanta tu voz y pídele hoy. Dile: Señor, no voy a retroceder más. Eso que he estado postergando, ese asunto que me parece difícil, quizás como un gigante como Goliat. Señor, yo necesito enfrentar eso. Tú me estás llamando hoy a correr, a estar decidida, a estar decidido, que tengo que enfrentarlo con la convicción de que es el tiempo de que yo me deshaga de eso, de que yo traiga luz en este tiempo para mi vida. Abra las puertas para que tú actúes, Señor. Abra las puertas para que tú venzas a través de mí, Señor, porque me has ungido para bendición, para conquistar, para prevalecer contra todo mal. Tú me has dado de tu espíritu, Señor, y yo lo he recibido. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Actívame hoy, Señor, actívame hoy con esta palabra, y tendré la victoria que tú has designado para mí. Victoria, Señor. Triunfo en mi Jesús. Triunfo en mi Jesús. Pídelo hoy para ti, para tu familia, tu matrimonio, para tus negocios. Dile: Señor, triunfo en Cristo es lo que está asegurado si voy a enfrentar ese gigante para la gloria de tu nombre. Gracias, Jesús. Así sea en el nombre de Jesús.